Para impartir la conferencia del día de hoy, nos acompaña y nos hace el gran honor el licenciado David Osorio Ibarra. Licenciado en Psicología por la UNAM, tiene una especialidad en logoterapia, tiene el diplomado en tanatología, así como el de consejería, acompañamiento tanatológico por el Instituto Mexicano de Tanatología. También ha publicado diversos artículos, es capacitador en diversas instituciones gubernamentales, es docente a nivel licenciatura y brindando apoyo psicopedagógico, y desde hace muchos años orgullosamente docente del Instituto Mexicano de Tanatología C. Es responsable del Servicio de Bienestar Estudiantil de la Universidad Tecnológica Latinoamericana, además de dar consulta privada. Yo le agradezco y le cedo el micrófono y pantalla al licenciado David Osorio, que tiene especialidad en logoterapia, con el tema el duelo en los migrantes. Gracias por estar aquí, gracias profesor por su tiempo y disfruten de su conferencia. Yo regreso al final. Bien, buenas tardes. Gracias por darse el tiempo para poder conversar un poco más de estos conceptos que son muy valiosos, ya que, bueno, al menos lo digo en lo personal, esperando que para ustedes también sea importante, ya que la experiencia de duelo es algo ante lo que tenemos que ir preparándonos durante nuestro vivir, ya que hay dolores, hay cogniciones, batallas que libramos con el sabernos existentes, y me interesó muchísimo el tema de los migrantes, ya que a veces no entendemos con tanta empatía, con tanta sensibilidad lo que ellos experimentan. Ustedes saben, mis apreciaciones tratan de ser siempre respetuosas, porque justamente cuando vamos ahondando en lo que es la experiencia de otros seres humanos, a veces sentimos que es demasiado lo que nos ofrecen y tampoco lo que nosotros les devolvemos, porque desconocemos mucho de lo que ellos están atravesando. Entonces vamos a disponernos a hablar un poco de lo que es este duelo en migrantes, o todo lo que hay en torno, o mucho de lo que hay, porque también hablar de todo no nos alcanzaría, pero procuraremos ser para ustedes lo más puntuales posible. Para quienes nos familiarizamos con el tema, pues sí necesitamos saber qué es la migración, ¿no? Y con esto también pretendemos que haya claridad respecto a lo que se va a comentar. La migración se le entiende como un desplazamiento. Es el desplazamiento de un grupo de seres, el cual obedece a factores sociales, económicos o políticos principalmente. Y ya desde ahorita podríamos ver que si nos lo dicen así, pues a lo mejor no habíamos nosotros concebido, ¿no?, que un ser humano, que es en lo que nos enfocaremos hoy, quizá está atravesando estas problemáticas y nosotros nada más apreciamos la acción de desplazarse, la acción de irse, la acción de ya no estar con los seres queridos. Y pues eso, aunque aquí se muestra como algo que a lo mejor no sería tan grave, porque muchos esperamos el reencuentro, el retorno, la vuelta de las personas que se marchan, la verdad es que no sabemos si ellos volverán. E incluso ellos son padecientes en mayor hondura. ¿Por qué? Porque saben que están yendo a terrenos desconocidos, y muchas veces entrar en lo desconocido, pues para el ser humano no es sencillo, porque no sabemos cómo estar allí. Así que observemos eso. La migración es un desplazamiento de un grupo de seres, por eso también lo observamos en toda esta migración de las golondrinas, las mariposas, las ballenas, focas, o sea, se los puedo ampliar hasta donde se pueda para que veamos cómo esta experiencia viviente pues sí nos habla de la búsqueda de respuesta. Y a partir de ello, cuando estemos en esta temática, hay que recordar que el migrante se marcha o se retira por un elemento social, económico o político principalmente. También es importante saber qué hay, además de esto que observamos, ¿no?, que es su retiro, que es su marcha. Nada más les vemos irse y a veces hasta somos un tanto insensibles, crueles, inhumanos, y decimos, tú ya te vas, te olvidas de nosotros, de nosotras, tu familia, los que estamos aquí para ti.
sin darnos cuenta todo lo que podría estar experimentando en su interior este individuo, este ser. Y esto lo voy a tratar de colocar ahorita para el conocimiento de todos. Hay que sensibilizarnos cuando hablamos de un migrante, hay que sensibilizarnos del sistema en el que se encuentra inmerso. Somos seres relacionales, somos seres que están vinculados a otras personas o a un entorno, a un lugar. Estamos vinculados al tiempo, a este tiempo que nos tocó vivir, estamos vinculados a este lugar llamado tierra, estamos vinculados a las personas que nos reciben gentilmente cuando llegamos al mundo. Entonces, formamos parte de un sistema. Las personas migrantes, eso también deben de compartirnos el sistema del que se están desprendiendo, porque si se desprenden de un sistema, ahí es donde viene el duelo, ¿no? Allí es donde viene el dolor o allí es donde vienen las ideas de qué va a ocurrir con esta acción que ahorita estoy eligiendo. Si nosotros reconocemos el sistema al que pertenecen, podría pertenecer a un sistema de origen, es decir, yo tratando de ir en el sentido del reloj, vamos a ver la diapositiva de arriba al centro hacia la derecha. Puede ser que yo aún viva con mis padres, aún viva con mis hermanos, aún pertenezco a ese sistema de origen. Entonces voy a ser un hijo. ¿Y cómo voy a trabajar como migrante? Y también cómo van a trabajar quienes están alrededor mío, cómo van a trabajar la pérdida del hijo, ¿no? Esta marcha, esta partida. O si nos vamos hacia la derecha, podríamos saber que además de ser hijo, soy un hermano. ¿Y cómo van a vivir mis hermanos o mis padres? ¿Cómo van a trabajar con los hermanos? Lo que es mi experiencia de irme, de retirarme quizá para laborar y desde ese trabajo apoyarles o beneficiarles con lo que estamos necesitando aquí en este sistema. Por eso decíamos, ¿no? Este movimiento puede obedecer a una cuestión económica o a una cuestión social. También siendo parte de este sistema de origen, si aún vivo, convivo, cohabito o coexisto con mis padres, mis hermanos, puede ser que aquí estén incorporados mis abuelos. Quizá nuestros propios padres han sido generosos al estar pendientes de sus propios padres, que vendrían a ser nuestros abuelos, y cómo va a trabajar el abuelo o mis padres o el resto de hermanos esta experiencia con los abuelos, ¿no? Creo que, o espero que con esto que ahorita estamos abriendo, notemos que un retiro, una marcha, una partida voluntaria puede estar obedeciendo algo tan amoroso, algo tan afectivo de esta persona que elige ir a la incertidumbre, ir al desconocimiento, ir al no sé qué me va a pasar, y también los demás tienen que empezar a trabajar este duelo, ¿no? O si no hubiese hermanos, si no hubiese abuelos, puede ser que allí en mi calle, en mi escuela, yo tenía amigos, también son parte de un vínculo inmediato, las amistades que se van formando dentro de estos sistemas a los que pertenecemos. Te vas, pero eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, ¿qué va a ser de mí sin ti? ¿Y ahora con quién voy a platicar? ¿Qué cosas voy a hacer? Así que darnos cuenta de que el migrante, en el momento en que parte, si forma parte de un sistema de origen, un sistema familiar donde todavía están a su lado los involucrados en el sistema de origen, hay que ver cómo viven los demás eso, ¿no? O hay que recordar que ese migrante quizás se va con estas ideas de cómo estarán mis padres ahora con la partida o la pérdida del hijo, cómo estarán mis hermanos, mis hermanas, mis abuelos, mis posibles amigos. Y todo eso lo pueden estar llevando durante el traslado, en ese tránsito que hacen, doliente, sufriente, porque a veces, lo digo para teatralizarlo, si a veces en un transporte público o a veces en un tráfico que nos encontramos, ya estamos padeciendo por cosas que llegan a ser hasta accesorias. Ahora imaginen este tránsito donde en realidad sí hay sufrimientos o hay pesares o hay mucha dificultad para llegar a otro lugar. Ahorita también les voy a explicar un poco de lo que son los tipos de migración, ¿no? Porque hay migraciones locales o internas, migraciones nacionales de un estado a otro principalmente, pero también hay migraciones externas. Dejar mi país para estar en otro lugar y de repente, llamémoslo desde aquí, desde México, aunque quizá hoy nos acompañen de otros países, si dejo México, ahora cómo voy a hacer en otro lugar cuando me vean o me señalen o me estigmaticen por ser el mexicano o la mexicana. Así que el migrante deja un sistema de origen, hay que estar sensibles a ello para saber empatizar, poder entenderle.
O también, si el migrante ya era un adulto, a lo mejor ya no pertenecía a un sistema de origen, ya tenía su propio núcleo, ya había formado un espacio conyugal, aunque no haya todavía hijos, a lo mejor vive con alguien, entonces están en un sistema conyugal. Si ya tiene hijos, es un sistema parental, porque ya soy parte de la corresponsabilidad de hacerme cargo de otro ser. Y si lo viésemos desde esa perspectiva, entonces, ¿qué duelo podría estar atravesando un migrante? Vamos igual, de arriba hacia la derecha. Dejo a mi pareja. No es fácil muchas veces dejar a la pareja. ¿Por qué? Porque recuérdenlo, es de las pocas personas o de las pocas cosas que podemos elegir. Yo no elijo en qué familia quiero estar, yo no elijo el lugar donde quisiera nacer, yo no elijo a las amistades que ya están aquí, pero a la pareja sí la elegí. Y bueno, con algo de suerte la elegí. Y si estamos compartiendo, imaginen cuán doloroso podría ser el dejar a la figura amada, si no es que a la más amada dentro de quienes ya existían cuando llegamos al mundo. Se puede ir con ese pensamiento, y pasa mucho. Al regresar, ella me guardará fidelidad, ella o él me guardará fidelidad, lealtad, tendremos todavía este vínculo fuerte, o con la lejanía se va a ir perdiendo el amor, el afecto, todo lo que hacía potente este vínculo. Eso puede ir en el pensamiento de quien se traslada a otro espacio. También, si ya se tienen hijos, pues imaginen, ¿no? Cómo va a ser la experiencia para los pequeños, para los vástagos que ya no tienen a su figura paterna o materna, porque esta se va en búsqueda de oportunidades, ¿no? Me voy en la búsqueda para ofrecerte algo mejor, y a veces los pequeñitos o los jóvenes no lo entienden. ¿Por qué? Porque para mí lo mejor es que estés conmigo, que estés a mi lado, que me brindes tu presencia, que no te marches, que no te retires, que no dejes de jugar conmigo en el día a día, que ya no escuche tu voz, que ya no podamos trasladarnos a la escuela como comúnmente se hacía. Entonces, esas experiencias, cuando las vamos observando más a profundidad, de lo que van alejándose de una pareja o de sus propios hijos porque yo era padre, o cuando me alejo de los posibles nietos, porque no descartemos que en estas familias abarrotadas, donde ya los hijos llevan a sus propias parejas o a sus hijos, puede ser que ahí esté también abandonando a los nietos. O si lo quieren ver un poquito más realista, va a haber personas que no tengan un núcleo familiar constituido por personas, pero tienen a sus mascotas, ¿no? Con quienes hacen un gran vínculo potente, fuerte, y también pesa el dejar a sus propias mascotas. Como amo, tengo que trabajar esa idea, ¿no? Y pasa mucho. Me siento mal por haber dejado a mi mascota en manos de una amiga, un amigo, o haberlo dejado en una estancia, en un lugar donde lo pudieran cuidar mientras yo hacía un regreso. Ojalá y ahorita con lo que se está mencionando vayamos siendo lo que pido en todos lados, cuando me toca interactuar con personas que a lo mejor estamos aprendiendo de otros. Solo seamos empáticos, nada más, seamos humanos ante el otro. ¿Cuál es la intención de estar todavía en esta persecución del otro, la agresión hacia el otro? Eso no es humano, eso no cumple con nuestra humanización. Entre más empáticos, más sensibles seamos del otro, más humanos nos estaremos haciendo, o eso nos permitirá llegar a construirnos verdaderamente como personas. Reconocer que el otro es otro y no merece ser juzgado. Reconocer que el otro es otro y merece ser respetado. No merece ser señalado, porque bastante está llevando quizá en su interior como duelos, que ahorita están escuchando cuáles podrían ser, como para recibir todavía de nosotros una agresión o recibir de nosotros una ira innecesaria. ¿Ok? Bien. ¿Qué se puede considerar ser agresivo? Pues todo aquel juicio o prejuicio que hagamos del otro sin saber qué es lo que está experimentando en su interior. Recuerden que las personas normalmente no hablamos de lo que nos aqueja, porque no queremos lastimar a otros, no queremos que se empiecen a mortificar o que empiecen a sentirse en el displacer o en la insatisfacción por lo que nosotros les vamos ofreciendo, les vamos dando. Entonces, todo aquel prejuicio, aquel elemento donde nosotros sintamos que estamos consignando o estamos evaluando una conducta del otro, no es merecedora de nadie, porque somos diferentes y tenemos que alcanzar a ser lo suficientemente maduros para respetar al otro.
Todo esto visto desde las teorías, porque obviamente cada quien es libre para actuar como guste. Solo yo pido un poco de empatía para todos aquellos que reciben señalamientos sin darnos cuenta de todo lo que podrían estar atravesando. El migrante no solamente padece con la ausencia de las personas, sino también con la ausencia de los espacios ambientales. Súmenle ahorita, ¿no? Así lo podríamos decir. O sea, no fue suficiente con las personas que dejó, no. También puede ser que muchos de ellos padezcan o lamenten el dejar esos espacios. El lugar donde creció, si es que ya se había distanciado hace tiempo de ese lugar donde creció o el lugar donde todavía estaba creciendo. La escuela donde estudió hasta el día de ayer porque se tomó la decisión de que me fuese en búsqueda de nuevas oportunidades. Entonces, también donde se estudió, donde se estaba estudiando al día, en lo pasado o en el presente. El parque donde jugaba al momento con los suyos o él dentro de sus amistades al momento o en lo pasado. También eso genera muchos pesares, mucha dificultad. Y ante eso es curioso porque en realidad hagan una autoevaluación o hagan una autocrítica. Somos como muy severos al momento de juzgar al otro sin saber todo lo que está en su plano interior sintiendo o atravesando. Si cuesta trabajo dejar personas, y eso lo vemos aquí en tanatología, la muerte misma del ser amado, ahora imaginen dejar todos esos espacios donde me sentía segura o seguro. Si algo lamentable nos pasa en lo cotidiano, muchas veces lo primero que queremos es regresar a casa o a aquellos lugares que conocemos y que nos brindan seguridad. Todo esto ya desde un plano inconsciente. Nos sentimos tan seguros o seguras en ese espacio que ahora imaginen dormir en un lugar que no es mi habitación, dormir quizá en un tren, dormir debajo de un puente, dormir al lado de un río, dormir y no saber si las sirenas de una patrulla me van a despertar. A veces es más cómodo tener ese espacio propio de confort, de descanso, en el cual nos hemos sentido muy seguras o seguros, y si de repente no está, inténtenlo, pasen una noche en un lugar desconocido, en un lugar donde sabríamos que podríamos ser agredidos, podríamos ser atentados por otros, y ahora estas figuras que se van en esta búsqueda de oportunidades, vivirlo no solo una noche, sino 2, 3, 5, 10, también se vuelve algo agotador, genera mucho estrés, mucha angustia, mucha mortificación. Así que también las personas pueden padecer el dejar esos espacios donde se iban desarrollando, donde iban sintiéndose cómodas, cómodos, o incluso, si lo vemos más dramático, ante la muerte de un familiar, pues me toca, si es que así lo he concebido o así me han parentificado, porque eso se conoce como parentificación, cuando le decimos a otro, un integrante de la familia, que si yo falto, te toca a ti cubrir mi rol. Entonces, si yo era la figura paterna que proveía o la figura materna que proveía, tú como eres la mayor o el mayor, me suplantarás. Y puede ser que eso le llegue, ¿no?, a un hijo y tenga que renunciar a su escuela, a su espacio, sus amigos, su pareja, a muchas cosas para poder hacer el cumplimiento de esa consigna. Y entre las personas y las cosas, los lugares, pues se va generando mucha mayor aflicción. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. También es importante recordar o tener presente cuáles podrían ser las causas, ¿no? Porque ahorita nos podríamos poner a pensar, pero ¿por qué se van? ¿Por qué nos vamos? Pues hay causales que sí en algún momento llegan a ser muy potentes sobre una persona y quizá no le deja otro camino u otra alternativa más que buscar esta zona donde podría encontrar las respuestas que no tiene en la región o en el lugar en el que se encuentra instalada o instalado. Las causas de la migración interna, recuerden, la migración interna podría ser también el mero desplazamiento de un estado a otro. Y también aquí veríamos que los migrantes no nada más tienen que ser vistos como estos seres que van de un país a otro. Cuando yo lo escucho, esto que muchos dicen, esos son migrantes porque se van de un país a otro, no. Ahí me llega la idea de que no conocemos que hay esta migración interna, donde voy de un estado a otro y pasan cosas tan
anhelantes, como podría ser el buscar una escuela, ¿no? Tenemos también a mucho migrante interno, mucho migrante local, y a veces pensamos que son nada más estos que van de un país a otro. E imaginen, si ya en sí es delicado, complicado irme a otro país en búsqueda de oportunidades, principalmente del trabajo, en las migraciones internas hay muchos jóvenes que se van de sus regiones o de sus seres amados para buscar una oportunidad educativa. Y yo no escucho que haya tantos espacios abiertos para ellos. Yo a veces me inquieto, bueno, yo porque a lo mejor soy catastrófico, pero me inquieto al saber que hay lugares donde no se brindan también estas oportunidades para los migrantes locales, donde pues vaya que puede pesar el no escuchar a la persona que amo, con quien yo despertaba, mi hermana, mi hermano con quien jugaba, o mi madre, mi padre, a quienes saludaba en el día a día, y ahora por este crecimiento académico me voy a otro lugar. Y a veces eso es muy conflictivo para un joven, ya que normalmente, y pasa en México, tenemos que ser sinceros, somos muy prejuiciosos, discriminamos a los propios connacionales y aunque vengan de otro estado, les adjudicamos apelativos para distinguirlos, ¿no? De que no son de nuestra región y vamos señalando que el cómo hablan, cómo visten, el cómo extrañan o cómo les pesa estar sin los suyos. Bueno, como lo dije al principio, hay que tratar de ser un poquito más humanos, más empáticos, porque quién sabe si nosotros actuaríamos a la altura con la que están actuando estos seres que sí se permiten vivir la autonomía o la independencia. También dentro de estas migraciones locales podríamos ver no nada más las partes del estudio, sino efectivamente cuando quizá del campo, de zonas rurales o de zonas donde no hay mucho desarrollo económico, se van los jóvenes en la búsqueda de la oportunidad laboral. Entonces aquí viviríamos este doble motivo, ¿no? El factor social, económico, que llevan a que los adolescentes, bueno, no adolescentes, bueno, sí, muchos de ellos sí, o adultos jóvenes estén ya sea buscando nuevas oportunidades de escuela o nuevas oportunidades de trabajo. Este traslado lleva a que vivamos experiencias estresantes, ¿eh? Y recuerden el estrés visto desde lo fisiológico. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me veo en la necesidad de incorporarme a un nuevo ambiente, a un nuevo espacio, a un nuevo lugar, va a haber un periodo de adaptación. Y mientras nos estemos adaptando, va a haber una sobreexigencia en el organismo, lo cual no sabría yo manejar si no hago una atención de lo que me está ocurriendo. ¿Por qué? Porque cada proceso adaptativo nos lleva a la aparición del estrés. El estrés es esta reacción emocional intensa, recuérdenlo. Estoy estresado, tengo una reacción emocional intensa porque estoy en este nuevo lugar, en esta nueva región y no sé aquí qué es lo que vaya a pasar, qué vaya a ocurrir, cómo me vayan a tratar. Voy a ser bien recibida, bien recibido por los amigos o por quienes me rentan un cuarto, que es lo que más pasa en la migración local, en la migración nacional. Se rentan cuartos para estudiantes o incluso cuartos para personas que trabajan y ahí viene toda esta respuesta que necesitamos controlar para no terminar sucumbiendo en algún momento a tanto estrés. Además de que no es nada más lo fisiológico, no es nada más sentir esta reacción emocional intensa por la nueva escuela o el nuevo trabajo, también a nivel cognitivo va a haber un padecimiento. ¿Por qué? Porque voy a tratar de estar encontrando respuestas inmediatas con tal de adaptarme, con tal de controlar el lugar, con tal de controlar el entorno, y una vez que logramos llegar a esa adaptación, ok, podemos sentir la seguridad o la confianza de que ya estamos conociendo mejor a las personas o al ambiente. Así que tampoco escucho muchas veces, y más que nada en los medios informativos, que nos hablen del estrés del migrante. Solo hablamos del número de desplazamientos, el número de personas que se van, el número de personas que llegan, pero todo en un plano tan superficial que desconocemos lo que está atravesando este migrante a nivel interno, tanto en sus emociones, en ese dolus, en ese dolor interno, o en sus ideas, ese duelo, ¿no? Esa batalla que libran por estar tratando de familiarizarse más con este espacio. Permítanme, solo confirmo, ya pasó. Ahora, si en sí puede ser también delicado el irme en la propia migración interna, ir a un nuevo lugar para estudiar o ir a un nuevo lugar para trabajar, sí, se vuelve más complicado cuando el abandono ya es de
un país a otro, incluso intercontinental. También eso implica mayor padecimiento, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchos de esos cambios implican una cultura totalmente diferente. Es como irnos de aquí a Europa. Imaginen todo lo que va a pasar en Europa, ¿no? Y más si en Europa no se habla el lenguaje que a lo mejor yo hablo, o aunque lo hable, quizá tengo la duda de si lo hablo con la suficiencia para que otros no me señalen, no me etiqueten o no me estigmaticen. Así que ya teníamos lo que significa el dejar a los seres amados, a las personas, y con cada vínculo que tengo dentro de los roles que se juegan. Ya veía que es delicado porque dejo lugares, espacios, zonas, ambientes que eran de seguridad o que yo disfrutaba. Ahora estoy en otra región donde quizá también padezco por estas características que poseo, como es el tener una lengua nativa y para nada compagino con la lengua que traté de aprender, esta segunda lengua, o los modismos o los usos y costumbres de otros países, otros continentes. Así que cuando más vamos entendiendo todo lo que está atravesando un migrante, verlo de lejos o de cerca, sí nos lleva a decir, creo que he sido muy osado u osada en mis apreciaciones superficiales de, sí, se va porque seguramente ya no quiere a los suyos o encuentra más respuestas o encuentra más confort allá. No, no es así. Las cosas son más complejas que eso. Si lo vemos ya desde estas migraciones externas, podríamos ver que las causas son estudiar, muchas veces tener un mayor conocimiento, un mayor bagaje para poder obtener quizá mayores posibilidades a nivel local, o podríamos ver que el trabajo sigue siendo la causa principal, ¿no? Porque allá me ofrecen mejores oportunidades o porque allá yo creo que las voy a encontrar. La búsqueda de mejores oportunidades para vivir, ya sea en el proceso de corto, mediano o largo plazo, o bien apoyar a las necesidades de mis familiares que se quedan, pues implica, ¿no? Que yo decida eso, ir a otro lugar, a otra región. Lo que se sabe es que una vez que hacemos migraciones locales, migraciones internas de un estado a otro, yo sé que hay una posibilidad de retorno. Me voy a estudiar medio año, un año a la ciudad, o me voy a estudiar un año, 2 años mientras hago una especialidad a otro estado, pero sé que voy a regresar. La migración externa nos deja en la total incertidumbre de no sé si vaya a regresar. En realidad, aquí sí no podría yo tener como cierta garantía porque quizá, como lo sabemos, muchas de esas migraciones que intentamos competen a la ilegalidad. Atravesamos por esos procesos donde, pues sí, quiero internarme a una nueva región, a un nuevo país de un modo ilegal y eso ya es muy confrontativo. Puede condicionar incluso mi bienestar o puede condicionar mi vida. Cuando estamos en esta migración local, hay mayor posibilidad de no vivir tanto estrés, no vivir tanto desgaste fisiológico ni cognitivo, pero cuando la migración es externa, sí, ahí sí hay más que padecer. Cuando hay regresos, muchas veces estos individuos que fueron a otro país y regresan, sí se nota, ¿no? Cómo hay una variación en lo que era la forma de ser de la persona, porque muchas veces no nos van a hablar de lo que fueron sus padecimientos, de las agresiones, las violencias, los ultrajes por los que pasaron, con tal de pues seguir dándonos a nosotros tranquilidad como sus familiares que les esperamos, o también ustedes ya lo conocen, si notamos que nuestro ser amado prometió que volvería en ese medio año y aunque haya sido una migración local, pues no sabemos si también en otros estados haya mayores riesgos. Ahorita también se está observando eso mucho, ¿no? Cuando nos vamos a estudiar a otros lugares y ya lamentablemente no regresamos, pues porque existen también redes que se valen de estas migraciones internas para cometer abusos, para sacar provechos, beneficios, y eso ha vulnerado y ha lastimado a nuestra sociedad o la sigue lastimando. Y en toda sociedad pasa, ¿eh? No sientan que somos santos los seres humanos, no. Hay personas que se valen de las necesidades de otros para obtener beneficios, sacar provecho. Entonces hay que ser cuidadosos cuando sabemos que alguien va a sufrir tanto una migración local como una migración externa, una migración internacional o una migración intercontinental. Y también, como les decía, cuando regresan los migrantes,
observamos que son otras u otros porque a veces está como muy oculto lo que fue una laceración, lo que fue una herida que no van a querer compartir. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar eso si en algún momento tuviésemos la posibilidad en hablar de lo que no saben los demás? ¿Ok? Estupendo, llegas o compartimos porque quieres sanar algunas cosas que viviste dentro de estas migraciones. No me hables de lo que sí saben los demás, háblame de lo que no saben los demás, porque eso es lo que a los psicólogos muchas veces nos interesa, lo que no saben los demás, y que aquí yo voy a mantener confidencial para ti, para que tengas esta tranquilidad de saber que aquí puedes estar segura o seguro y podemos hablar de aquello que no saben los otros. Desde ese ángulo también las personas se permiten profundizar y hablar de lo que en realidad están en algún momento reprimiendo o conteniendo. ¿Qué es lo que hay en el pensamiento del migrante y que también para nosotros muchas veces pasa de largo? Porque a lo mejor pensamos hacia afuera y si nunca vuelve, pero no nos ponemos a pensar en lo que él está pensando, que es y si nunca vuelvo, y saber que le estoy diciendo adiós a los míos y los veo y quizá ya no les vuelvo a ver nunca, o si volteo a ver los lugares, también yo tengo una imagen muy familiar donde un ser muy cercano a mí, recuerdo cuando dejó su hogar y le miré porque me llamaba, yo era no sé, un preadolescente, adolescente, tenía como 13 años me parece, pero me acuerdo del dolor de ver a este familiar dejar su hogar y se me quedó así como muy grabado. Y dije, algo está pasando en su interior porque se veía cómo clavaba sus ojos en todas esas cosas, esos objetos que había en su hogar. Notaba esos suspiros y notaba esos ojos vidriosos. Creo que muchos de nosotros, nosotras lo hemos notado, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir haciendo juicios de estas personas que quizá están haciendo un desprendimiento, se están alejando y no hemos tenido la habilidad o la capacidad para ser empáticos y poder cobijar o acompañar dentro de lo posible a lo que es esta partida, lo que es esta marcha? Entonces, ellos tienen este pensamiento de, ¿y si nunca vuelvo? Y si nosotros nos lo preguntáramos también así, como se nos invita a hacerlo, ¿no? Pero a veces no le damos tanta importancia, como el salir de casa y preguntarnos, ¿y si nunca vuelvo a este lugar? Si hoy es mi última marcha, si hoy es mi última partida. Creo que desde ahí, como se los dije hace un rato, seríamos más sensibles, más humanos y procuraríamos tener vínculos que sí son más benéficos para las personas que compartimos. Si ustedes tienen la experiencia de compartir, coexistir o cohabitar con personas que sí están planeando una migración interna local para irse a estudiar o a trabajar, pregúntenle eso. Oye, ¿has pensado en la idea de si no volvieras? O yo te voy a compartir lo que siento y pienso al percatarme de qué ocurrirá en mi persona si no vuelves. Y para el plano internacional, pues mucho más, ¿no? Porque quizá allí sí está más expuesto o expuesta la persona, el individuo, a no hacer un retorno. Porque hay mucho riesgo también en estos desplazamientos que son más largos, que son más lejanos. Implican otro tipo de rutas o destinos que son más confrontativos. No es lo mismo no viene en la presentación, pero no es lo mismo una migración a pie, interna, local, o en un tren de un país a otro, porque estamos en el mismo continente, a esto que han visto en los medios informativos o han leído en los diarios. Esta migración donde nos subimos a una balsa, ¿no? Y vamos quizás hasta sin los mínimos recursos para, si hay un naufragio, sobrevivir. Y no nada más, en nuestro país no es nada más hablar de Cuba, es hablar también de otros países, otras regiones africanas que en esta parte mediterránea van en búsqueda de nuevas oportunidades y ahí vemos el trato que dan las políticas de ciertos países, como pueden dar un recibimiento y otorgar lo mínimo para humanizar al otro que ya viene padeciendo, y hay países que cierran las puertas y regresan, ¿no? De formas muy grotescas a los individuos a su zona de origen. Solo lo estoy ejemplificando, no lo estoy en realidad
poniendo ahorita a debate. No, no es el lugar. Así que acerquémonos a ellos pensando, y si nunca volvieras, yo te voy a decir qué es lo que pasa en mí ahorita al saber que estoy consciente de que podrías no volver. En esta imagen, no sé si ustedes la conocen, es la madre del migrante. Está en Gijón la escultura, pero sí, creo que sí está muy bien hecho, o al menos transmite, ¿no?, lo que es el padecimiento tanto del migrante como de los dolientes, quienes quedan al interior del sistema familiar. Vemos cómo hay un sufrimiento en ambas partes y hay que compartirlo. Eso nos permitiría no dejar pendientes si es que algo lamentable pasa. Si algo lamentable pasa, al menos nos habríamos dicho las palabras más amorosas, o habríamos tenido los gestos más amorosos si es que no teníamos las palabras, el abrazo, el beso, o esto que sí muchas veces se percibe porque está dado de un modo distinto. Sabemos que esto puede ser lo último, pero se queda, ¿no?, dentro de uno la sensación de haber recibido o haber dado lo mejor que teníamos en el último instante de compartición. Cuando hay una migración, se vive un duelo ambiguo, y por eso el señalamiento de la figura materna o de los otros integrantes de la familia, del sistema. Hay una ambigüedad con el alejamiento o en la separación de la figura significativa. En quienes nos quedamos o incluso en quienes se van, llega a aparecer la confusión, duda o incertidumbre. Por eso hace un momento fue la pregunta, ¿y si no vuelve? ¿Y si no vuelvo? Ahí está la ambigüedad, y muchas veces no nos gusta estar ahí, en el desconocimiento. Aunque en el desconocimiento podemos tener un gran campo de cultivo, porque aquí voy a conocer más de mí, voy a saber de mí, voy a saber qué tan capaz soy o no de enfrentar este tipo de experiencias. Nos han educado en evadir la incertidumbre, nos han llevado a padecerla, cuando es un gran campo de cultivo, como ahorita se los decía. Me toca saber más de mí, y estoy en esta autorresponsabilidad para hacerme cargo de quién soy, con las mejores habilidades o atributos que posea en este momento. De ese modo puedo combatir contra esta confusión, duda o incertidumbre, pero hay que trabajarla con las personas que lo padecen, ya sea el migrante, porque eso pasa también mucho en el diálogo entre migrantes. Van compartiéndose o van conociendo a las figuras que dejan, se comparten las fotografías, se comparten las experiencias que fueron muy valiosas para el migrante en su historia personal, con aquellos que ama. Tampoco eso yo veo que lo refieran cuando se hacen programas documentales del migrante, pues como que se saltan mucha información y nos hablan mucho de esta empatía que sí se genera entre los que van en esa búsqueda de algo diferente. A partir de eso están combatiendo este punto, el de sentirse en incertidumbre, dudas o de confusiones, porque con lo que verbalizamos también encontramos seguridades o tenemos conocimiento de lo que sí ha pasado. Lo que más resta es este trabajo para profesionales o para quienes vivimos la partida de un ser querido. Hay que trabajar con nuestra confusión, duda o incertidumbre, y se puede hacer también a nivel familiar, no forzosamente con el acompañamiento de un especialista. Solo hay que transparentar lo que pensamos y sentimos o lo que quisiéramos hacer cuando alguien se marcha. La mente está en una interpretación constante de la realidad. Esto nos lo decía un filósofo alemán, Martin Heidegger. Él decía que estamos en una interpretación constante de la realidad. Entonces el migrante, cuando se está desplazando de un lugar a otro, ahí tiene que hacer una actualización de lo que le va pasando. Hoy soy el migrante que se encuentra en este estado, voy a permanecer en este estado quizás sin comer, un estado de la República, a eso me refiero, a esta zona geográfica. Estoy en este estado, no sé si vaya a comer hoy, no sé si vaya a comer mañana, los alimentos que traía, las provisiones se me están agotando, siento mucha hambre. Entonces tengo que estar interpretándome. Hoy soy el individuo que no ha comido, cuando a lo mejor antes tenía la fortuna de comer en el día a día, quizás hacer mis 3 alimentos que nos dicen que hay que hacer. Quizá hoy solo haré 2, 1, hoy no hice alimentos, hoy estoy en el ayuno, llevo 2, 3 días, una semana. Baja mucho de peso la persona migrante. Está interpretando esta realidad. Hoy el que no es el comensal cotidiano. Y también a lo mejor para muchas de nosotras o nosotros esto pasa como tan superficial,
ok, sí, no nos tenemos que interesar por todos, solo hay que ser respetuosos de ellos, porque están en esta interpretación constante. O quienes nos quedamos somos los que no han sabido de su ser querido un día, hoy no nos llamó, lleva 2 días sin llamarnos. Bueno, quizá algo pasó, 3 días, una semana, 2 semanas, y antes era como muy habitual la llamada o el correo electrónico o el WhatsApp o el mensaje de audio. También esa es una gran herramienta que ha surgido dentro de todo lo tecnológico. El mensaje de audio o las palabras que calman, que alivian. Recibir información siempre calma o alivia, y más en los migrantes. Entonces ya recibimos ese mensaje, pero ¿qué pasa cuando no se está recibiendo? Ahí surge este punto de confusión, duda o incertidumbre y hay que trabajar con él y recordar que el migrante o todos los que estamos formando parte de esa experiencia migrante tenemos que interpretar esta realidad. Y esto se logra gracias a nuestro sistema sensorial que todo el tiempo está recibiendo información, ¿no? Mi estómago, o esto que estoy desde lo táctil reconociendo en esta parte del cuerpo me hace saber que hay hambres, hay cosas que resolver allí, o desde estas miradas que damos a ese WhatsApp nos damos cuenta, ¿no? De cómo están los otros, cómo está uno. Cuando no tenemos la oportunidad de reconocer en lo sensorial la realidad, ahí es donde también viene un sufrimiento. Las personas que no hemos escuchado ese audio, que no hemos visto ese mensaje, las personas que ahora no sabemos dónde está nuestro ser amado, empezamos a sufrir mucho. Ustedes lo saben, cuando ha desaparecido quizá una persona o quizá ha sido secuestrada, los familiares en ese desconocimiento, lo mínimo que piden es que podamos ver un cuerpo o encontrar a ese ser amado como sea. Esa es una expresión también clásica, encontrarlo como sea, porque con mis sentidos voy a poder confirmar si lo que me dice mi pensamiento es una realidad o no. Si mi pensamiento me dice, ¿y si ya no vuelve? ¿Y si le pasó algo? ¿Y si ya murió? Entonces necesito que mis sentidos lo confirmen. Necesito empezar a trabajar con ello. También esa experiencia necesita trabajarse con quienes están pasando por este duelo ambiguo, quienes tienen la experiencia migrante, porque a través de los sentidos podríamos ver cómo podemos hacer reemplazos de lo que es la ausencia. Ok, ¿y en qué otros momentos no le habías escuchado durante una semana, un mes o hasta un año? ¿Ha habido momentos? Sí, sí ha habido. ¿Y cómo te comportabas allá? Para que la persona tenga elementos con los cuales pueda ir dominando este padecimiento de saber que a lo mejor le pasó algo, a lo mejor ya no va a volver. Si decimos, permítanme un segundo. Gracias. Si decimos, es que, pues, ¿para qué quiere la persona saber algo de su familiar? Por ahí ha de estar, ya se comunicará. Ah, pues porque sus sentidos, su sistema sensorial necesita, para que el pensamiento esté ordenado, necesita corroborar de alguna forma, ya sea viendo o escuchando esos audios, que la persona está bien, nada más por eso. Entonces no es de ya hablará. Hay muchas cosas que está viviendo la persona doliente, la persona que está en el duelo ambiguo. Silencio, calladitos, hacemos un mejor trabajo, una mejor función. Entonces hay que estar pendientes, ¿no? de este punto donde nos atrevemos a juzgar o cuestionar que alguien no ha recibido una llamada telefónica, un mensaje, un audio. Es muy necesario para que la mente tenga orden o tenga control. Ya vemos, ¿no? En estos momentos donde los migrantes durante mucho tiempo no se han comunicado, vemos todo el modo como se desordena, ¿no? El pensamiento de alguien que está bajo esa experiencia. Y para ir cerrando un poco, como les decía, perdón, es que alcancé a ver un comentario en el chat y antes de abrir este punto, ¿cuál es la diferencia entre migrante e inmigrante? El migrante es quien se va de un lugar a otro con la conciencia de que voy a regresar, justo como hacen otros seres vivientes, ¿no? De orden inferior al ser humano, migran temporalmente porque va a haber un regreso a su hábitat natural. En este caso, el inmigrante ya no va a regresar, está consciente de que si me voy a los Estados Unidos y allí voy a permanecer y no voy a volver, ahí yo me volvería inmigrante, ya no hay un regreso a casa. El migrante sí sabe que volverá con un poco de fortuna.
¿Qué imagen genero en mi mente de aquel que no me es posible ver, escuchar, oler, tocar y degustar? Exacto, es lo que ahorita se estaba abriendo, ¿no? El saber que el pensamiento necesita forzosamente a través de sus sentidos seguir conociendo la realidad o fortaleciéndose, instalando en la realidad. Si ya no está ese alguien, ¿cómo voy a hacer con este calendario, no? Por eso se los puse. ¿Qué voy a hacer con este calendario que me muestra que sigo sin escucharle, sigo sin verle, sigo sin apreciar su aroma que tenía yo aquí a mi lado en el día a día? Entonces, eso tiene que empezar a también estar más sensible, tanto en quien se va, el migrante, tratar de empatizarle en esa idea de lo vital que es para quien se queda, que exista esto que estimule los sentidos, porque si no estimulo los sentidos, lo más seguro es que mi razonamiento empiece a tener cierta estabilidad. Y también con la persona que está atravesando por esta ambigüedad de no saber qué ha pasado con su ser querido, ok, vayamos a aquellos espacios o medios donde se pueda vivificar la ausencia. Ejemplo, también como muy inmediato. Obviamente implica toda una elaboración, pero ¿qué te parece si para la siguiente sesión me traes las últimas fotografías que se tomaron? ¿O qué te parece si leemos los textos, los últimos que te mandó por mensajería? O lo que dejó antes de marcharse. Todo esto para poder potenciar la vivificación de los sentidos y que con eso, al momento, temporalmente, se pueda mantener una estabilidad en esta mortificación que estoy pasando. Trabajar los sentidos se vuelve algo primordial. Así surge el conflicto y la interpretación fatalista, cuando la persona no tiene esta estimulación sensorial porque no ha habido posibilidad, dada la incomunicación que está habiendo de su ser amado, surge el conflicto sin ello y empezamos a interpretar de un modo fatalista, catastrófico, desastroso por la persona a quien no nos es posible reconocer. Bien, perdón, esperé un instante porque se había activado un micro sin querer. Así que para ello se implementan estos puntos de los sentidos, lo sensorial, para no caer en el plano fatalista, desastroso, etcétera, etcétera. Y cuando se sabe hacer ese trabajo, pues también podemos ir avanzando en lo que es el manejo del duelo, el duelo ambiguo. La experiencia migrante, aquí tengamos presente entonces que debe hacerse presente pese a la distancia. O sea, una persona, un individuo debe de procurar estar. Aunque las llamadas sean cada mes, los mensajes sean cada mes, procuremos estar. Eso da calma, serenidad a aquel pensamiento que puede estar muy inestable, muy frágil, cuando no tiene esta información en los sentidos, en su conciencia. Reconocer los atributos representativos del vínculo que está atravesando ahorita la migración. Si en nuestro vínculo, ya sea como pareja, como de mí hacia mis padres, de mí hacia mis hermanos, de mí hacia los abuelos, si ya tengo nietos, los amigos, etcétera, recordar estos atributos representativos del vínculo, que normalmente los vínculos poseen amor, también en los vínculos se posee sacrificio y en los vínculos se posee benevolencia. Si somos un vínculo que sí se ama, que sí es benévolo o que sí es capaz de sacrificarse, incluso manifestándose esta experiencia de distanciarse voluntariamente por una necesidad, ok, no olvidar que necesita cultivarse este amor, ser benévolo, sino dejar de lado lo que requiere aquel sistema que permanecerá en un lugar, requiere tu benevolencia, tu buena fe, tu buena voluntad para comunicarles y desde ahí que siga manteniéndose estable el sistema que en el momento ha quedado escindido por la figura que se marcha. Normalmente esto no se hace, no rescatamos lo representativo o los atributos representativos del vínculo y como quedan descuidados, pues sí, eso hace que haya mucho sufrimiento o haya una potenciación del duelo ambiguo. También hay que valorar el momento del reencuentro para que eso genere serenidad o tranquilidad momentánea o progresiva. Si en esas comunicaciones a distancia que yo haga alimento la idea del reencuentro, la idea de la reunión, ok,
cultivemos la esperanza a partir de ello. Volveré, es una promesa, volveré, también quiero estar aquí con ustedes, esto es temporal. Esto nos lleva a que imaginemos un poco, ¿no? ¿Cómo será una vez llegado este retorno? Papás, cuando regrese de mi formación académica, esto va a ser diferente. O aunque sea en el extranjero, voy a estar más formada, más formado, va a ser un beneficio para todos quienes coexistimos en este sistema. O si es laboral, recuerden, solo me mandaron al trabajo a otro estado, a otro país, pero volveré. Pensemos en ese reencuentro, tengamos esa esperanza, que se potencie la distancia, ¿no? Justo como en la etimología, vemos que Pandora, en la caja de Pandora, lo último que sale es la esperanza, ¿no? Porque la esperanza sostiene el resto de valores. Entonces, alimentar esta esperanza en los reencuentros para que también tengamos cierta tranquilidad, estabilidad, compaginado, ¿no? Con el amor, el sacrificio y la benevolencia, que se puede ir trabajando en el día a día pese al alejamiento. Y pues espero que esta información, entre más la tengamos presente para hacernos conscientes de lo que atraviesan todos los involucrados en una experiencia migrante, nos lleve a que cuando escuchemos o sepamos o nos toque trabajar con ellos directamente, estar más en disposición de escucharles o aprender de algo que quizá nosotros no sabríamos cómo enfrentar. Y pues les dejo, espero que haya sido fructífero este tiempo que se brindaron. Muchas gracias y les dejo en voz de Iván. Que estén muy bien.